Hola a todos, bienvenidos otra vez a un video del curso de electromagnetismo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre capacitores. El problema dice, se fabrica un capacitor a partir de dos placas cuadradas de lados L y separación D. Las placas más Q y menos Q son colocadas en las placas y después se retira la fuente de energía. Bueno, aquí hay un error, debe ser las cargas, ¿no? Las cargas más Q y menos Q. Bien. En el interior del capacitor se inserta un material de constante dieléctrica K a cierta distancia X, como se muestra en la figura. Suponga que D es mucho más pequeña que X. A. Determine la capacitancia equivalente del dispositivo. B. Calcule la energía almacenada en el capacitor. C. Determine la dirección y la magnitud de la fuerza ejercida sobre el dieléctrico. D. Obtenga un valor numérico para la fuerza cuando X es igual a L medios, si L vale 5 centímetros, D es igual a 2 milímetros, el material dieléctrico es de vidrio, K es igual a 4.5 y el capacitor fue cargado a 2000 voltios antes de insertar el dieléctrico. Sugerencia: puede considerar el sistema como dos capacitores conectados en paralelo. El enunciado del problema nos ayuda un poco, nos da una pista, ¿sí?, de cómo resolver este problema. Bien, ¿qué pasa? Se tiene un capacitor vacío, este dieléctrico no está ahí. Este capacitor se conecta, dice que inicialmente a 2000 voltios, esa es la diferencia de potencial. Se conecta este capacitor a 2000 voltios, se desconecta y después se inserta el dieléctrico. Es decir, que como él va a estar desconectado, va a estar aislado, la carga se mantiene constante. Esa es una cosa importante para resaltar. Q, o mejor, Q mayúscula, porque es lo que habla el enunciado. Q se mantiene constante. Listo. Es decir, que al introducir el dieléctrico, lo que se va a alterar es la capacitancia del capacitor y obviamente la diferencia de potencial entre las placas. Vamos a iniciar con el sistema antes del dieléctrico. Antes del dieléctrico. Antes del dieléctrico. Bueno, se tiene un capacitor de placas paralelas, entonces la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, como ya sabemos, ya se ha calculado previamente, es igual a la permitividad del medio, que como está vacío, pues es un capacitor de placas paralelas vacío, epsilon sub 0. El área en las placas son placas cuadradas de longitud L, L cuadrado, sobre la separación entre las placas, que pues bueno, eso vale D. Listo. Mientras que la carga que se almacenan en las placas va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial con la que se ha alimentado dicho capacitor. ¿Sí? Es decir, que la carga en el capacitor va a ser igual a epsilon sub 0 L cuadrado delta B sobre D. Listo. Esta carga nos va a servir más adelante. Vamos a dejarla aquí marcada. Bien. Ahora, entonces recordemos que las placas son cuadradas. Voy a hacer aquí un diagrama aproximado de más o menos qué sería cada placa. O por lo menos la placa de arriba. Listo, esta sería la placa de arriba. Y miren que el dieléctrico se ha insertado hasta aquí, X. ¿Vale? Es decir que dividimos este capacitor, que originalmente era un capacitor vacío, ahora en un par de capacitores. Uno que está lleno de dieléctrico, que sería esta parte, y uno vacío, que sería esta parte. Como podemos darnos cuenta, el capacitor lleno de dieléctrico pues ocupa una cierta área de la placa, que vendría siendo esta parte que estoy aquí marcando de color verde. Esta sería el área de la placa llena de dieléctrico, mientras que esta sería el área de la placa llena, o mejor, vacía. Ese sistema
va a estar conectado, o bueno, fue conectado en algún momento de cada una de las placas. Entonces, por ejemplo, aquí se pudo colocar la terminal positiva y por aquí se colocaría el terminal negativo para la diferencia de potencial aplicada. Y si uno analiza cada uno de estos capacitores independiente, pues el capacitor lleno de dieléctrico estará sometido a una diferencia de potencial dado por la referencia de las placas. Bien, aquí sería el más y aquí sería el menos. Mientras que el capacitor vacío pues estará dado por la misma diferencia de potencial, ya que esta placa es una superficie equipotencial. Entonces aquí tendría el mismo más y aquí tendría el mismo menos. Luego, si analizo este sistema de dos capacitores, pues me voy a dar cuenta que son dos capacitores alimentados a través de la misma diferencia de potencial. Y cuando dos capacitores se conectan de esta manera, pues básicamente es un sistema de capacitores conectados en paralelo. Entonces, después del dieléctrico, después de que se ha introducido el dieléctrico ahí, ¿qué se va a tener? Un sistema de dos capacitores conectados en paralelo. Aquí tendríamos entonces un equivalente a dicho sistema, más, menos, ¿cierto? Por aquí estaría el capacitor con dieléctrico y por aquí estaría el capacitor vacío. Bien, y ellos dos conectados a la misma diferencia de potencial. Entonces, ahora lo que debemos hacer es determinar cuánto vale la capacitancia en cada uno de estos capacitores. Para el capacitor lleno de dieléctrico, la separación entre las placas sigue siendo D, pero ahora el área del capacitor con dieléctrico va a ser esta área aquí marcada por L y X, es decir, va a ser lado por lado L, profundidad de la placa, que sigue siendo la misma, multiplicado por lo que se ha metido el dieléctrico, que es X, L por X. Entonces podemos escribir la capacitancia del capacitor con dieléctrico como la permitividad del capacitor con dieléctrico multiplicada por el área de ese capacitor, que será L por X, dividido entre la separación de dichas placas. Ahora, el problema no proporciona la permitividad del medio dieléctrico, sino su constante dieléctrica. Pero sabemos que la permitividad del medio va a ser igual a la constante dieléctrica por la permitividad en el vacío. Luego, la capacitancia del capacitor con dieléctrico será igual a K epsilon sub 0 L por X sobre D. Bien, vamos a encerrar esta ecuación, nos va a servir ahorita en un momento. Ahora lo que voy a hacer es calcular la capacitancia del capacitor vacío. Para el capacitor vacío, entonces tenemos que la permitividad del medio pues será epsilon sub 0, que es el vacío, y el área de las placas, o la separación entre las placas sigue siendo D, lo mismo, pero ahora el área de las placas es esta región acá que estoy señalando, que estoy resaltando, que será profundidad de la placa L por este ladito, ¿vale? Y ese lado se puede determinar como toda la longitud de la placa L menos la distancia X que se introdujo el dieléctrico. L menos X por L será el área de esa placa, de ese capacitor vacío. Es decir, permitividad del vacío o del aire, L epsilon sub 0, por un lado de la placa, por el otro lado, L menos X. Y todo eso sobre la misma separación, D. Listo. Esa sería la capacitancia del capacitor vacío. No hay mucho que decir, pero como es un capacitor en paralelo, es un sistema de capacitores en paralelo, la capacitancia equivalente se calcula
como la suma de cada una de las capacitancias, es decir, C del dieléctrico más C del vacío. Bueno, voy a encerrar acá esta capacitancia también, creo que pues es importante. Entonces, la capacitancia equivalente de ese sistema va a ser igual a K epsilon sub 0 L por X sobre D, que sería la capacitancia con el dieléctrico, más la capacitancia en el vacío, epsilon sub 0 L por L menos X sobre D. ¿Listo? He utilizado la capacitancia equivalente para un sistema de capacitores en paralelo, que es sumar capacitancias directamente. En el caso de capacitores, recordemos, en serie, pues la capacitancia se calcula como el inversio, la suma de los inversos de las capacitancias. Listo. Entonces aquí lo único que podríamos hacer sería sacar algún factor común, epsilon sub 0, L sobre D, ¿cierto? Factor de K por X más L menos X. Esa sería la capacitancia equivalente de ese dispositivo. Ese sería el inciso A. Hemos resuelto el inciso A. Bueno, vamos a marcar esta ecuación que también es relevante. Esa es la respuesta del inciso A. Vamos a hacer ahora el inciso B. Dice, calcula energía almacenada en el capacitor. Pues realmente muy sencillo. Sabemos que la energía, bueno, vamos a poner acá el inciso A. Vamos a marcar esto como el inciso A, que lo habíamos olvidado. Vamos ahora por el inciso B. En el inciso B pues hay que determinar la energía almacenada en ese capacitor. La energía sabemos que vale U va a ser igual a 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. Entonces, como ya tenemos la carga en el capacitor, que fue lo que primero calculamos, que recordemos se mantiene constante ya que el capacitor se ha desconectado, se conecta y se desconecta. El problema pues menciona esa parte, dice son colocadas en las placas y después se retira la fuente de energía. Si la fuente se mantuviese conectada al capacitor, entonces lo que tendríamos que considerar es que la diferencia de potencial es constante y que la carga varía. En este caso pues la carga es la que se mantiene constante. Podemos acá simplemente reemplazar estos valores. Esto va a ser igual, o mejor, vamos a escribirlo así, U va a ser igual a 1/2 de la carga al cuadrado, epsilon sub 0 L cuadrado delta B sobre D al cuadrado, bueno, todo eso dividido entre C, o lo mismo que sería multiplicar por 1 sobre C, o sea, D sobre epsilon sub 0 por L por K por X más L menos X. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos? Epsilon sub 0 se eleva al cuadrado, se anula con 1 que está acá dividiendo, queda un epsilon sub 0 multiplicando. L cuadrado se eleva al cuadrado, quedaría a la 4, un L dividiendo, queda entonces L a la 3, delta B cuadrado. Y este D cuadrado, hay un D multiplicando adicional, entonces queda 1 sobre D. Luego la energía va a ser igual, entonces un epsilon sub 0, un L a la 3 y un delta B al cuadrado. Todo eso va a estar dividido entre 2D que multiplica K por X más L menos X. Listo. Esa sería la energía almacenada en ese capacitor. Vamos a resaltar esta ecuación también, ya que es una respuesta al problema, o mejor, la respuesta del inciso B. Vamos al inciso C. Dice determine
la dirección y la magnitud de la fuerza ejercida sobre el dieléctrico. Sabemos que para sistemas conservativos y en el caso de la interacción eléctrica que se cumple, la fuerza y la energía están relacionadas. La fuerza puede ser escrita como menos el gradiente de la energía potencial. Repito, para sistemas conservativos, que este es el caso. Analizando la energía potencial, pues nos damos cuenta que ella depende solamente de X. Entonces, bueno, voy a escribirlo todo. Coordenadas cartesianas. La fuerza va a ser igual a menos la derivada de U con respecto de X en Y, menos la derivada de U con respecto de Y en J, menos la derivada de U con respecto de Z en la dirección K. Podemos notar que la energía potencial es independiente de Y y de Z, entonces, bueno, estas derivadas son igual a 0, las dos. Solamente sería calcular la derivada con respecto al eje X, entonces la fuerza va a ser igual a menos la derivada con respecto de X de la energía potencial, que eso nos dio previamente epsilon sub 0, L a la 3, diferencia de potencial al cuadrado, sobre 2D por Kx más L menos X. Todo eso va a quedar en la dirección de un vector unitario y listo. Bueno, aquí pues podemos sacar los valores constantes de la derivada, que es epsilon sub 0, L a la 3, diferencia de potencial al cuadrado, dividido entre 2 veces D. Y ahora sí, lo que se va a derivar, la derivada con respecto de X, de 1 sobre Kx más L menos X. Entonces, vení. Seguimos con la derivada, la fuerza va a ser igual, los constantes, menos epsilon sub 0, L a la 3, delta B cuadrado, sobre 2D. Bueno, por la derivada, vamos a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente dice que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar. La derivada del numerador es 0. Menos la derivada del denominador, menos la derivada del denominador será la derivada de K por X, K, la derivada de L0 y la derivada de menos X menos 1. Quedaría entonces K menos 1. Todo eso sobre el denominador al cuadrado. K por X más L menos X al cuadrado. Todo en la dirección Y. Listo. Este menos que está acá fuera con este menos, pues eso da como resultado un positivo. O sea que la fuerza finalmente va a ser igual a epsilon sub 0, L a la 3, delta B cuadrado, sobre 2D, factor de K menos 1, sobre K por X. Bueno, voy a colocar esto así más bien como un cuadradito. K por X más L menos X, todo elevado al cuadrado. En la dirección Y. Esa sería la expresión entonces para la fuerza que se le debe aplicar a ese dieléctrico y que pueda ser insertado dentro del capacitor. También para que ese dieléctrico ingrese, la fuerza debe ir a lo largo del eje X. Obvio, estamos introduciendo el capacitor según la gráfica en esta dirección. Entonces hacia allá debe ser aplicada la fuerza para que el capacitor ingrese a las placas. Bueno, y para terminar, el inciso D dice: obtenga un valor numérico para la fuerza cuando X vale la mitad de L. Si L vale 5 centímetros, D vale 2 milímetros, la constante dieléctrica 4.5 y el voltaje 2000 voltios. Vamos a analizar qué pasa entonces en el caso del inciso D. X
Si X es igual a L medios, tenemos que la fuerza va a ser igual epsilon sub 0 L a la 3 delta B cuadrado sobre 2D por K menos 1 sobre K por L medios más L menos L medios, todo al cuadrado. En dirección Y. Podemos ver que este L menos L medios da menos L medios. Y aquí tenemos L medios. O sea, se puede sacar el factor común L medios al cuadrado, que sería L cuadrado cuartos. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos escribir así. Fuerza va a ser igual epsilon sub 0 L a la 3 delta B cuadrado sobre 2D por 1 sobre L cuadrado cuartos. O lo mismo que tener por 4 sobre L cuadrado. Y todo eso a su vez multiplicando K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado. Listo, este K más 1 queda de factorizar acá. Se hace esta operación, L menos L medios queda L medios, se saca factor común L medios y L medios, entonces queda K más 1 y se saca L medios al cuadrado, que es L cuadrado cuartos. L cuadrado cuartos, es decir, 4 sobre L cuadrado. Bien, podemos operar acá, este 2 y este 4 se pueden simplificar, este L a la 3 con este L cuadrado, bueno, aquí me faltó el vector unitario, y entonces la fuerza para X igual a L medios va a ser igual a epsilon sub 0 por L por delta B cuadrado. Se simplifica el 2 y el 4, entonces eso da como resultado un 2 por acá, todo eso dividido entre D, factor de K menos 1 sobre K más 1 al cuadrado, todo en I. Listo, ese sería el resultado de la fuerza cuando X vale L medios. Ahora vamos a reemplazar los valores que nos dice el problema, el resto de valores. Ahora sí, la fuerza va a ser igual. Bueno, antes de eso, pues vamos a resaltar esta ecuación. Listo. Ahora reemplazando los valores, entonces la fuerza va a ser igual a 2 por epsilon sub 0, que vale 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newtons metros cuadrados por L. El problema dice que L vale 5 centímetros, o sea 0.05 metros. Bien, por la diferencia de potencial al cuadrado. La diferencia de potencial son 2000 voltios. Entonces 2000 voltios al cuadrado. Todo eso va a estar dividido entre D, donde D, recordemos, vale, según el problema, 2 milímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 3 metros, ¿vale? 2 por 10 a la menos 3 metros. Y todo eso multiplica a K menos 1, donde K vale 4.5. 4.5 menos 1, 3.5. 3.5 dividido entre K más 1. Si K vale 4.5 más 1 sería 5.5. Entonces 5.5 al cuadrado. En la dirección Y. Bien. Las unidades, entonces, metros se cancelan. Aquí tenemos voltios, que son julios sobre coulomb al cuadrado. Coulomb cuadrado desaparecen.
julios, que es igual a newtons metros. Como están al cuadrado, serían newtons cuadrados, metros cuadrados. Los metros cuadrados desaparecen con estos. Y newtons cuadrados se cancelan unos que están ahí dividiendo para que todo quede en newtons. Al resolver estas operaciones, al hacer estos productos, la fuerza da un valor de 2.05 por 10 a la menos 4 newtons en I. Y listo, eso sería todo. Encerramos acá este resultado final y con eso terminaríamos el ejercicio. Bien, ya tenemos el valor de la fuerza, que sería el inciso D. Bueno, esta es la solución de este ejercicio de un dieléctrico introducido a un capacitor después de que este ha sido cargado. Bueno, muchachos, espero que este ejercicio les sirva para estudio, aclare algunas dudas que tengan. Aquí se trabaja un capacitor que ha sido conectado y desconectado, entonces se tiene en cuenta esa propiedad, que es que la carga sea constante, y además se utiliza o se pone en práctica la conexión de capacitores en paralelo. Eso ha sido todo por este ejercicio, espero que les haya agradado y nos vemos en una próxima oportunidad.